Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostro y seguimos con la guía de Noob a Pro. Sí, hoy estamos en el capítulo número 5, vamos a ver lo que es la segunda parte, sí, o mejor dicho lo que es el segundo piso de Odín, para que ustedes puedan hacerlo de manera fácil y económica. Sí, antes de eso vamos a mostrar unos pequeños tips que tengo que comentarles antes de ir al piso 2, sí, así que vamos rápido para el juego. Bien, ya estamos acá dentro del juego, sí, vamos a ir rápido al distrito frecuentado, sí, recuerden que tenemos dos, tenemos el nuestro y tenemos el frecuentado, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ir al distrito frecuentado? ¿Por qué? Porque una de las mejores clases para hacer Odín cuando son nuevos es el tema del mago ignio, ¿sí? Si ustedes van acá abajo, al lado de la mochila, a donde están las clases, son tres clases que se van a usar mucho en Odín al principio. Uno puede ser explorador, ¿sí? Con los arcos grises hacen mucho daño, hacen 11 o 12 de golpes, hace 12, 11 o 12 de daño por golpe, que está bastante bueno. El curandero, que es la que estamos usando nosotros en el video, la que vamos a usar, es muy bueno porque te ahorra comida, pero es mucho más lenta el tema de la curación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pega entre 8 y 9 por golpe, entonces haces menos daño, pero te ahorras comida, ¿sí? En cambio con explorador no. Y la que es la frutillita del postre es el mago ignio, ¿sí? Que para desbloquear mago ignio, fíjense que me dice consigue 2 sonaras, son las flores amarillas que salen en el zona roja y se las muestro. Matar gigante 3, llegar a nivel 20 ya la conseguimos y 150 puntos de maestría, ¿sí? Entonces las sonagras las agarras recién, que son estas que están acá, y entonces vamos a donar los 150 puntos de maestría para conseguir la clase. Si recuerden, o en caso de que no sepan, las donaciones se hacen acá para desbloquear las clases. Tenemos que elegir, nosotros vamos a elegir entonces mago ignio, seleccionamos. ¿Sí? Una vez que está seleccionado metemos los puntos. Si estos puntos yo los conseguí en las tumbas, ¿sí? Matando a los jefes y demás. Voy a donar estos báculos y esto. Ah, espera que me faltó 9. Bien, esperen que corto el video, me faltó 9 puntos, le calculé mal. Bien, ahora sí, colocamos unos gorritos y llegamos. ¿Sí? Entonces ahí ya desbloqueamos mago ignio y ya la podemos elegir. Entonces esta clase lo que tiene, ¿sí? Es que tiene unas ráfagas, unas bolitas de fuego que hacen 25% más de daño, además de que el daño de báculo es un poco más fuerte. Entonces es una gran clase, las habilidades que tiene sirven. Y recuerden, ya que está en el distrito frecuentado, hacer la misión diaria, ¿sí? En caso de que en este, por ejemplo, me tocó reunir 2 champiñones, una misión fácil, son 30 puntos que podemos sacar. Y recuerden, acá abajo en la estatua del fundador se consigue la zona secreta, y acá abajo consiguen lo que es la fuerza de Odín para tener un poquito de daño extra, ¿sí? Entonces con el daño extra del mago más el daño extra de esa, van a matar mucho más fácil a los gigantes. Otra cosa antes de mostrar el video del segundo piso es, tengan en cuenta que nosotros lo hicimos en rápido por un tema de que estábamos en directo y por un tema de que este video va a durar como 25 minutos, entonces para que no se haga tan largo lo hicimos rápido. La idea es que ustedes lo hagan lento, poquito a poquito, se cubren, vayan coordinando un poco mejor y que no traten de hacer todo en el mismo día, ¿sí? El santuario de Odín se abre y dura 48 horas, ¿sí? O sea, 2 días abiertos. Pueden ir un día, se hacen el lobby en una horita, se limpian el lobby, consiguen la llave y se van. Al otro día, a la mañana entran al piso 2, matan un par de gigantes, abren un poquito y se van. Y a la noche vuelven y hacen la otra parte. Si no hace falta que se apuren, que quieran hacer todo ya. Y no hace falta de llegar al jefe y matar al jefe. Pueden hacer solamente matar a algunos gigantes, abren 4 o 5 cofres, se llevan a un colgante y ya están hechos. Y la idea es poco a poco ir sumando esto, ¿sí? Así que ahora sí vamos para el santuario del piso 2. Bien, estamos acá, si es todo esto un video, dura 13 minutos, 14 casi, de todo el piso 2, ¿sí? Entonces acuérdense, la llave esta la consiguen en el lobby matando al jefe gigante, la colocan y una vez que la colocan dan a entrar y aparecen en este hermoso piso 2, ¿sí? Acá estamos con Axel y con el Colo, recuerden tienen canales de YouTube, ¿sí? Colo YouTube, Colo YT, Arenson, Axel Arenson, también lo pueden buscar. En este primer cuarto que hay acá aparecen 3 zombies, ¿sí? Que son chiquitos pero tienen mucha vida comparada con nosotros y nos pegan un poco más. Entonces en el mano a mano es imposible que le ganemos. Entonces lo que tienen que hacer es abrir las puertas y salir corriendo y salirse de nuevo, ¿sí? Esto de salirse es una técnica que van a poder usar con todos los zombies. Entonces al principio
hacíamos eso, podemos dar un golpe triple, le pegamos 2 o 3 veces y nos vamos corriendo para salirnos y reiniciarlo. Fíjense que cuando volvemos están todos de espalda, entonces es la idea es ir llamando de a uno, ¿sí? La técnica que hicimos ya es en familia, ¿sí? Como dijimos, es un juego familiar, es difícil hacerlo solo y más que nada al inicio, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero van a demorar mucho más, van a gastar mucho más. Haciéndolo en familia se gasta menos y se ahorra tiempo. Entonces la idea es venir 2 con lanzas de madera común y 1 con báculo de curandero, ¿sí? La habilidad de curación se desbloquea a nivel 10 también, así que fíjese como, bueno, acá como este es uno débil, le pegamos entre los 3, pero la idea es que 2 están pegando y 1 está de curandero atrás con el báculo. Entonces, cuando el bicho nos va haciendo daño, el curandero activa la curación y nos cura, ¿sí? Y en este caso estoy yo de curandero, entonces le vamos pegando, le vamos pegando, le vamos pegando, en 3 segundos activo la cura y los curamos a todos, ¿sí? Y entonces la idea es, ahora en el próximo bicho hacemos la rotación. Yo usé la cura, ahora voy con lanza, el que estaba con lanza hace la cura. Una vez que pasa, sí, está el colo con la cura. Entonces una vez que matamos a este, vamos al otro y rotamos. Axel va con la cura y el colo y yo hacemos golpe de lanza, ¿sí? Bueno, ahí Axel se murió, F por él. Así que la idea, la técnica sería esto, ¿sí? Coordinación pura, por lo menos ser 3 en familia, 1 cura, otros 2 con lanza, ¿sí? Entonces acá llegamos a este cuarto, matamos al que está acá abajo, ¿sí? El que está acá abajo a la derecha, más que nada para poder abrir un cofre, ¿sí? Porque ese cofre, en los cofres salen colgantes, salen armas, pueden llegar a sacar cosas azules y hasta cosas moradas. Ahora vamos a ver eso en un ratito, ¿sí? Y el gigante que está acá a la izquierda, ¿sí? Este que está acá a la izquierda es un gigante que no hace falta en matarlo. Acá la idea es, si ustedes se acercan despacito, pueden llamar a uno solo. En este caso salió mal, entonces cuando algo sale mal, lo que hay que hacer es, sin dudarlo, salir corriendo a la puerta e irse para que se reinicie, ¿sí? Entonces, una vez que se reinicia, volvemos y los matamos tranquilamente, ¿sí? Entonces hay un poquito de cámara rápida. Entonces les decía, una vez que los matamos, ¿sí? Nos van dando colgante. Estos 2 que están acá, que es uno chiquito y uno gigante, también hay que matarlo porque es clave tener este pasillo, ¿sí? Porque es una vuelta que nosotros podemos dar. Entonces, por ejemplo, ahora cuando vengan los gigantes de piedra, los gigantes de madera, que tienen mucha vida, y nosotros vamos a estar con unos báculos comunes, rodeamos ese circulito, ese cuadrado, y podemos matarlo por ahí. Si tengan en cuenta, este es un cuarto, el de ahí, el primero, el de la izquierda, es un cuarto vacío que también tiene un cofre que dan loot, así que lo pueden abrir tranquilamente, ¿sí? En cambio, este cuarto de acá arriba no lo abran porque hay 2 gigantes que son bastante duros de matar. Entonces, ahí se me rompió la lanza, le quise pegar un puño y me bajó el gigante, así que F por mí, y ahí seguimos matando. Entonces acá nos quedó esa vueltita y ahí vamos a matar. En principio Axel quería hacer esto, miren, esconderse atrás de la pared todos juntos, con lanzas, un gigante de piedra que pega durísimo y tiene una habilidad que te mata de uno. La idea era salir corriendo y F. La idea era salir corriendo, ponerse por la espalda, miren ahí. Ya sale Axel, nosotros nos quedamos con el colo y F por nosotros. En el round número 2, vamos, salimos corriendo por atrás, lanza, 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 lanza y corremos. El colo le pegó un cohetazo ahí al final, pero nada más. La idea era esa, ¿sí? Quedarse atrás de la pared, que venga el gigante, pasar por la espalda y pegarle y poder matarlo con lanza. Después de que pasó esto, segundo intento, salgo yo, ellos se quedan atrás, F, tercer intento, salimos, el colo se queda atrás, no sé quién se quedó atrás, F, dijimos no, suspendamos. No sé si el juego estaba lagueado o si el juego estaba, o si nosotros estábamos mal coordinados, pero bueno, dijimos, el matar gigante con lanza es imposible, no lo podemos hacer. Vámonos a lo básico, que es el tema este de los báculos, ¿sí? Fíjese, Axel ya tiene el mago ignio, por eso anda pegando con el báculo ese. Bueno, tiene boleadora, en este caso si tienen boleadora mucho mejor, pero si no, no hace falta. Si van corriendo, pegan 2-3 golpes, corren, pegan 2-3 golpes y el gigante en teoría nunca te debería tocar. Entonces ahí lo vamos matando. Fíjense que acá nosotros matamos al gigante este porque en un momento lo llamamos sin querer y lo matamos. Está en un pasillo
que si ustedes se pasan por esta pared de acá o por esta pared de acá, el gigante te ve y se acerca. Entonces, si lo pueden matar, está bueno por el tema de que fastidia bastante, además que hay un cofre, ¿sí? En este cuarto hay un gigante, no lo abran. Y acá lo mismo, ¿sí? Si abren la puerta donde estoy yo, bien a la derecha, solamente van a venir dos. Si lo abran hacia la izquierda o más al centro, se vienen los tres encima. Entonces tengan cuidado con eso. La idea es, bueno, acá nosotros llamamos a los dos y los matamos a los dos, ¿sí? En caso de que se les complique, se toman el palo y se van a la salida y se vuelven después, ¿sí? Lo reinician, digamos. Entonces ahí matamos al tercero que está chiquito acá solo, ¿sí? Y lo mismo, en este cuarto hay que limpiarlo todo. Van a llamando a uno ahí como hace Axel, ¿sí? Van llamando a uno, los matamos. Y una vez que están los todos muertos, que creo que es este, a ver, o no, ahí faltan estos dos. Una vez que matamos, nos encontramos en este cuadrado que tiene 3 puertas. Del lado derecho es un cofre totalmente gratis y un gran cofre, ¿sí? Entonces, una vez que matamos a todos, tenemos que ir al cofre de la derecha, ¿sí? Esta puerta acá de la derecha, abrimos y vamos al cofre que tiene siempre un buen loot. Entonces, ahora van a ver que lo abro y conseguimos 2 colgantes de oro, colgante de madera y colgante de plata. Las 3 cosas en el mismo cofre, si no me equivoco. A ver, ahí está, no, plata no, 2 de madera y 2 de oro, pero 2 de oro es un montón. En este cuarto acá de la izquierda hay 2 chiquitos y 2 gigantes de madera, que son difíciles de matar. Entonces, en cambio, en este cuarto de acá arriba hay un gigante y 2 chiquitos. Entonces, hay que ir por lo más económico, que es eso, lo mismo. Abrimos, se te salen los dos, reiniciamos y le pegamos solamente al chiquito. Una vez que muere, vamos por el gigante y después por el otro chiquito, ¿sí? Entonces ahí ponemos un poquito la cámara rápida, matamos al chiquito, ¿sí? Fíjense que estamos a 2, el colo había muerto creo y ahora viene. Entonces lo mismo, uno sigue pegando con lanza y uno activa la curación. Al gigante, tanto el gigante de piedra como de madera, le decidimos pegar desde lejos. Entonces ahí lo bajamos y matamos al último chiquito. Entonces, como le decía, por la izquierda hay 2 gigantes y 2 chiquitos, por acá uno grande y 2 chiquitos. El otro cuarto lo van a tener que limpiar igual, así que lo mismo, ¿sí? Cuando abren ahí, se te vienen todos encima, matan al chiquito, matan al grande, pueden reiniciarlo o no. Y después la idea es ir llamando de a uno, ¿sí? Ir llamando a la gente de arriba. Entonces llamamos a este arquero, ¿sí? Lo mismo, matamos, ahí le están tanqueando el colo al arquero, tengan cuidado que pega muy duro, es muy probable que mueran con los arqueros, son muy difíciles. Otro gigante más que lo matamos rápidamente, ¿sí? Y seguimos avanzando. Entonces, en este cuarto que le digo es un cuarto que hay mucha gente, es un cuarto central, generalmente siempre es el cuarto donde matamos a los jefes acá. A esos 2 que están ahí, ahí se me rompió el arma y me pegó bastante duro. Ahí volvemos y curamos, ¿sí? A esos 2 que quedaron acá en el centro, son 2 chiquitos. Yo diría que los maten, ¿sí? Nosotros creo que acá no los matamos de entrada, pero después lo terminamos matando más al final, ¿sí? Porque pasa eso, ¿sí? Te acercás, te ven y te pueden fastidiar en el mejor momento. Miren ahí, 2 partes de ropa verde y un arma morada saqué en un cofre, ¿eh? Una locura. Entonces lo mismo, ¿sí? Seguimos paseando, seguimos abriendo. Este cuarto de acá no hay que abrirlo porque hay un gigante con 3 chiquitos, 2. Matamos a ese brujo, ahí viene otro brujo, que también lo matamos. Y en este cuarto hay que tener mucho cuidado porque hay 3 gigantes de piedra, ¿sí? Ya vieron que el gigante de piedra es muy fastidioso, es muy difícil. En caso de que no hayan visto que es muy difícil, miren lo que pasa acá. Este cuarto es un cuarto totalmente gratis, no hay gente. Fíjense, viene el gigante de piedra, pum pum pum, le pegamos, dale, 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 dale. Nosotros somos los mejores, vamos, 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 ten cuidado, Colo. Chau, Colo. Nos vemos, Colo. A la mierda por el Colo. Y bueno, entonces a matar al gigante de nuevo. Cosa, ¿no? Sí, morimos como 80 veces, pero es normal que al principio uno muera con gigante de piedra, ¿sí? El que no murió con gigante de piedra me pone acá abajo un comentario y me dice: a mí nunca me mató un gigante de piedra, pero no te lo voy a creer porque sé que todos morimos con gigante de piedra. Lo mismo, ¿sí? Seguimos entonces. Este cuarto, le digo, es un cuarto gratis. Acá hay 2 gigantes más de piedra que tienen que tener cuidado que no lo vea y un bichito chiquito. Entonces seguimos con la cámara rápida, abrimos esta puerta de acá, matamos al gigante este que me está matando a mí, pero ahí vamos bien. Ahí retrocedemos para poner la cura, ¿sí? Siempre y cuando hay que retroceder un poquito.
chiquito, lo terminamos de matar y tiré la cura para cualquier lado, igual Axel estaba curado y seguimos avanzando, ¿sí? Entonces le decía, ese cuarto es un cuarto gratis, tienen que ir por acá abajo, llaman al chiquito, estos son dos débiles, los matamos rápidamente y atentos acá. Acá hay dos gigantes de madera, uno chiquito y un gigante de piedra. La idea es pasar agachados porque al principio ustedes lo que tienen que hacer es, si quieren matar al jefe, ¿no? Pueden matar a los gigantes también. El jefe te da buen loot y te da la llave de la forja, o sea que es necesario matarlo. Entonces, si tienen pocas armas, yo les recomiendo que intenten matar al jefe y no al resto, ¿sí? Obviamente que ustedes a medida que van subiendo de nivel y a medida que van farmeando, porque el tema de las armas es que los báculos de curación te piden piedras del alma, que son esos cristales azules, y los de mago ignio te pide escamas. Y se consigue, sí, se consiguen. Y los arcos te piden sujeciones de hueso. Y son tres materiales que se te piden también para subir el distrito, ¿sí? Miren acá, uno distrae al jefe, se lo lleva, el otro abre la puerta, abrimos la palanca y acá salimos a lo que es la salida, ¿sí? Entonces el otro lo que hace es bordear todo el mapa, todo el camino hacia atrás y sale por la entrada principal. Esperen un segundo. Entonces le decía, los arcos piden escamas de sujeciones de hueso, los báculos de mago ignio te piden escama de dragón y los de coso, los de curandero te piden piedras del alma. Son tres materiales que al principio salen en todos lados, en zona de farmeo, salen Odín, salen tumba, pero también te los pide el distrito, te los pide las armas, entonces es muy difícil. Lo que hay que hacer es justamente esto, ¿sí? Si juegan en familias, todos farmean todos, ¿sí? Pero entonces al arquero, si yo saqué 20 sujeciones de hueso, entonces agarro y se la doy al arquero de mi familia. El arquero me da las piedras del alma porque yo soy curandero. Y nosotros le damos al mago, le damos las escamas, ¿sí? La idea es que todos farmen entre todos, cada uno su zona, todo. Y después se repartan. Bueno, yo tengo escama de dragón, toma, te la doy a vos que sos el mago ignio. O dame las sujeciones de hueso porque yo soy el arquero. Y que entre las familias se vayan dando los materiales para que cada uno pueda fabricar sus armas. Entonces van a venir acá con las armas fabricadas de cada clase, ¿sí? No que todos tengan todo y que todos sean todo. La idea es que cada uno tenga su rol específico en el futuro del juego. Y tengan en cuenta que cuando vienen a Odín, si pueden traer los materiales en vez de las armas fabricadas, mejor. ¿Por qué? Porque cuando mueren, las armas pierden durabilidad. Entonces, si ustedes mueren con todos los arcos en la mochila, pierden toda durabilidad y van a durar mucho menos. La idea es venir con los materiales y a medida que necesitan van fabricando, ¿sí? Ahora sí, los dejamos con el cuerpo. Acá ya metimos a un nuevo miembro, Alex Gibbem. Y entonces lo mismo, ¿sí? Al jefe se lo llama y la idea es correr y disparar, ¿sí? Fíjense que el jefe lo único que hace es pega un golpe físico cuerpo a cuerpo con la guadaña esa que tiene, que lo que hace es no solamente te saca vida, sino que te baja la armadura. Entonces el primer golpe te hizo 20, pero si te pega un segundo golpe te va a pegar un poco más porque tenés menos armadura. El tercer golpe te va a pegar un poco más y así. Y después tira cada tanto el rayo ese azul. Ahí me bajó el rayo ese azul que creo que no te aturde, pero te saca vida. No, creo que no te aturdía, me parece que no. Entonces bueno, yo ahí ya estaba con arcos, sí, lo mismo. Entonces un curandero, hay dos que están con báculo de ignio y yo estoy con arcos. Entonces lo único que tenemos que hacer es venir acá al círculo que le dije de que podemos correr y dar vueltas en círculo, y ahí está el loot, ¿sí? 4 colgantes de plata, 3 de madera, 2 de oro y las llaves de forja, que es para abrir otro piso, ¿sí? De eso todavía no voy a hacer guía porque eso ya es un piso muy avanzado que los jugadores nuevos no tienen que ir y los jugadores viejos ya lo conocen, así que no sé si voy a hacer guía de eso. Pero esto fue el piso 2, el camino principal, mostrando los cuartos que pueden abrir, que no hay zombies, ¿sí? Para que ustedes sepan cuáles son los cofres los cuartos que pueden abrir, que hay 2 cuartos que tienen, 3 cuartos que tienen en loot sin matar a nadie. Y después, como le digo, ¿sí? El camino principal, el jefe sería lo ideal, y después, en caso de que se queden con tiempo, con armas y con ganas, pueden ir abriendo otros cofrecitos, otros cuartos digo, y matar a algún que otro gigante, que saben que los gigantes tienen más probabilidad de dar colgantes de oro, ¿sí? Pero la idea es poco a poco ir juntando colgantes. Es una muy buena forma de farmear también materiales, ¿sí? Porque te salen muchos recursos buenos para subir el distrito. Entonces Odín es la clave del éxito, gente, ¿sí? Si les gustó el video, dejan un like, y si les gustó las F que tuvimos con el gigante de piedra, me dejan un comentario y se suscriben, obviamente.
probablemente, ¿sí? Espero que tengan muy lindo día, muy linda tarde y nos vemos en la noche en directo, seguramente 21:30 por YouTube o por Twitch. En alguna de las dos plataformas vamos a estar, así que no les robo más tiempo, gente. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.